el remake del Cuervo. Desde que se empezó a hablar de este remake hubo varios nombres en el aire. El que más sonó fue el de Jason Momoa, pero quien resultó ser el actor que daría vida a esta nueva versión del Avatar del Cuervo fue Bill Skarsgård. El crear esta película ha sido un viaje largo y lleno de giros, con la promesa de que esta nueva versión no sería un simple remake de la película de 1994 protagonizada por Brandon Lee. No, en lugar de eso se prometió que sería una reinvención del cómic original de James O'Barr, adaptada para la audiencia joven de hoy, lo que sinceramente no suena nada mal. Ahora, el gran problema es que cualquier nueva película del Cuervo estará inevitablemente bajo la sombra de un clásico de culto. ¿Sabías que además de la película de 1994 existen 3 secuelas y una serie de televisión de una sola temporada? Y aunque hay varios cómics, la mayoría de la gente solo recuerda la versión de Brandon Lee, sobre todo por su trágico legado. La muerte accidental de Brandon en el set de filmación no solo hizo que la película se convirtiera en una leyenda, sino que también intensificó su estatus como un icono adorado. Por eso cualquier intento de revivir el Cuervo siempre estará comparado con esa versión original, que capturó también el dolor y la pena de su época. Yo soy Gigi y te invito a acompañarme en la historia de amor y venganza que es el Cuervo. Comparar esta película del Cuervo con su predecesora estrenada hace 30 años sería injusto, y los creadores lo saben, así que trataron, como lo repiten en cada entrevista, recrearla para épocas actuales. Es verdad que la respuesta fácil para una película nueva del Cuervo sería recrear la primera y cambiar los efectos especiales por actuales y usar estrellas contemporáneas. Aún así, esa película iba a estar condenada por una mala crítica donde todos nos preguntaríamos ¿y para qué hacerla? Así que una respuesta más arriesgada es crear una actualización. Los tiempos han cambiado y hay preguntas que se han vuelto incómodas a la hora de juzgar las obras del pasado. Pero entre todas ellas, una que surgió dentro de los cómics es la de mujeres en refrigeradores. Este término fue acuñado por Gail Simone y se refiere a un incidente en Linterna Verde número 54 en el que Kyle Rayner regresa a su apartamento para descubrir que su novia, Alexandra DeWitt, había sido asesinada por el villano Major Force y su cuerpo colocado en un refrigerador. Simone y un grupo de colegas desarrollaron una lista de mujeres ficticias que habían sido asesinadas, mutiladas o despojadas de sus poderes y tratadas como un mero dispositivo para hacer avanzar el arco narrativo del personaje masculino. Shelly era uno de sus personajes. En la película original sabemos que Shelly y Eric son pareja. Se aman, pero no hay un desarrollo de esta relación, ya que lo importante es pasar de la parte traumática inicial a la venganza, así que es un acierto que parte de la película se tome su tiempo en el desarrollo de la historia romántica de la pareja. Eso sí, lo mejor que pudieron hacer para esta reinvención es dejar de lado el abuso que sufre Shelly. Es de ese tipo de abuso del que no se puede hablar en la plataforma. Esto se debe a que, y como pasó por mucho tiempo, la persona agraviada no era la mujer, sino su esposo de estar casada o su padre de no estarlo. Actualmente no sugerir la pregunta de ok, los dos se amaban mutuamente y fueron asesinados, pero ella sufrió más, fue más traumatizada, porque el Cuervo no la escogió para ser su avatar y vengarse de lo sucedido. Así que es un abuso que en su momento solo fue leña para que la rabia de Eric ardiera con más intensidad. ¿Te imaginas una película de Shelly como avatar del Cuervo? El review bombing que hubiera sufrido la película, aunque argumentalmente tuviera más sentido. Aún así, en este caso de la película de Robert Sanders, habría una incógnita con respecto a este punto. ¿Cómo escoge su avatar el espíritu del Cuervo? Son una pareja que se ama por igual y mueren en el mismo lugar de la misma forma. ¿El Cuervo escoge a quien llega primero al otro lado? ¿A quien resistió más? Para no meterse en esos problemas que rondarían en las cabezas de los más clavados, Sanders y compañía decidieron incorporar otro elemento sobrenatural. El villano, Vincent Rowe, interpretado por Danny Huston, ha hecho un pacto con el diablo. ¿Cuál? No lo dicen. Y manda las almas de personas inocentes al infierno a cambio de que él no vaya. Y Shelly es una de sus víctimas y el Cuervo no puede meterse en los contratos de otros seres sobrenaturales. Pero como no hay balance en el intercambio, decide hacerse de un avatar que lleve balance a la fuerza. Cuando alguien muere, un cuervo lleva su alma al mundo de los muertos. Ahora es turno de tocar los puntos polémicos, esos que algunos defenderán a capa y espada, mientras que otros los odiarán con todo su ser. Comencemos con la estética. Tanto la primera película como el cómic original de The Crow están profundamente arraigados en una estética gótica, oscura y sombría, donde la lluvia parece ser la única constante y el rojo de la sangre y las rosas es el único color que resalta. The Crow no solo fue influenciado por las subculturas punk, post-punk y new wave de los 80s, sino que también las moldeó. Esta influencia es evidente en el trabajo de James O'Barr, quien dejó que bandas como Joy Division, The Cure y Bauhaus dictaran gran parte del tono y la atmósfera de su obra. O'Barr incluso admitió en una entrevista que la música fue una influencia mayor para él que cualquier obra de arte visual. Esto se reflejó en el aspecto del personaje de Eric Draven, con su rostro inspirado en Peter Murphy de Bauhaus e Iggy Pop como modelo para su físico.
Sin embargo, esta nueva versión de The Crow se aparta de esas raíces góticas. La primera mitad de la película está llena de colores vibrantes y la melancolía característica es reemplazada por una pasión desenfrenada. La oscuridad no toma protagonismo hasta que Eric se transforma en el avatar del cuervo, y aún así algunas escenas, como la de la ópera, vuelven a los colores brillantes, alejándose de los callejones oscuros y las iglesias góticas que tanto definieron el original. En los años 70 y 80, la principal preocupación en Estados Unidos era la violencia entre bandas, un problema social que se reflejaba en obras como Batman, The Dark Knight Returns o The Warriors. Sin embargo, el panorama ha cambiado. Ahora las bandas criminales son más sofisticadas y están más integradas en la sociedad, manejando tanto actividades ilícitas como empresas legales. Esto se ve reflejado en los villanos de esta nueva versión, que, como Eric menciona en la película, parecen más abogados con trajes caros que matones de la calle. El cambio más significativo y que probablemente moleste a muchos es el propio Eric. Los jóvenes que vivieron el post-punk y el new wave ahora tienen entre 60 y 70 años, por lo que un cambio estético puede justificarse. La figura de Peter Murphy e Iggy Pop da paso a una tendencia moderna. Los tatuajes faciales, que alguna vez se asociaron con pandilleros, ahora son populares entre influencers. Y sí, gran parte de la estética de la primera mitad de la película parece estar influenciada por el estilo de vida de estos influencers, quienes a menudo no parecen tener un trabajo real y viven de una imagen de desenfreno y excesos. Los fans de artistas como Machine Gun Kelly y Megan Fox y aquellos que siguen a influencers con tatuajes faciales podrían sentirse identificados con esta película. La producción no oculta que esta versión de The Crow está dirigida a un público joven. Incluso hay una escena en un puente donde Shelley pregunta si Eric saltaría con ella, a lo que le responde con una línea que resuena con el sentimiento del original: yo muero si tú mueres. Es aquí donde Shelley se pregunta si los jóvenes harían fila para hacer homenaje a su amor. Si esta historia de amor y venganza logra capturar a un nuevo público joven, entonces el equipo detrás de esta versión podrá decir que han cumplido su misión, sin importar si desagrada a los fans de la película original de Brandon Lee. Lo importante es que las nuevas generaciones para quienes fue creada esta película se sientan identificadas. El problema, y vaya que hay muchos en esta película, es que The Crow, o al menos esta nueva versión, ha dejado de ser parte de la contracultura y eso le pasa factura. ¿Qué fue lo primero que te gustó de mí? Creí que eras un increíble hombre destrozado. Es momento de hablar de lo que muchos estaban esperando. Es momento de hablar de los puntos negativos de la película, pero antes te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre películas, series y cómics, todo sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. En una entrevista en 1992 para Comic Scene, James O'Barr recordó su primer encuentro con Dave Cockrum, conocido por su trabajo en Legion of Superheroes y X-Men. Cockrum le dijo sin rodeos que no tenía talento y que debía dedicarse a conducir camiones. Sin embargo, O'Barr encontró apoyo en el dibujante underground Buck Booth, quien le ofreció orientación y ánimo. En 1978, O'Barr publicó su primera historia corta, Incident on Planetoid número 7, en la revista Gasm, y desde entonces hizo su carrera en los círculos underground de cómics, siendo parte de la contracultura. En contraste, la nueva versión de The Crow parece más alineada con la ola actual de superhéroes, alejándose de ese espíritu contracultural. Esta película se siente más como una producción para un público de influencers en lugar de una obra de bajo presupuesto con un toque de culto. Se espera que recaude al menos los $50 millones invertidos en ella, y si algo demostró el Joker de Jared Leto es que al público en general no le gusta la estética de presidiario con tatuajes en el rostro, mucho menos cuando parece que se inspiraron en una lista de los mejores tatuajes para ponerte en el rostro. Otro punto crítico es el guión, que presenta varios problemas evidentes, aunque es normal que las películas tengan inconsistencias. Esta adaptación de The Crow parece estar plagada de fallos debido a la falta de cuidado en el desarrollo del guión. Por ejemplo, cuando Eric llega a Limbo y Cronos le explica cómo funcionan los poderes del avatar del cuervo, la explicación se siente más como un recurso de un guión que no sabe cómo ponerlo en escena. Si necesitas una explicación verbal para entender las reglas, significa que no se integraron bien en la historia. Parte de esta explicación es que el cuervo guiará a Eric a los maleantes, pero la trama rápidamente olvida la explicación, con el protagonista obteniendo pistas de los villanos de manera aleatoria, ya sea a través de mensajes en teléfonos móviles o mediante la intimidación. También hay una inconsistencia con los villanos, que parecen tener su propio cuervo al localizar el centro de rehabilitación de Shelley sin razón aparente. Y a pesar de que se sabe que los villanos conocen la dirección de Shelley, no parece que investiguen el departamento donde vivía antes, cuando escapa del centro de rehabilitación. El cuervo nació como un ejercicio catártico para James O'Barr, quien, devastado por la muerte de su prometida a causa de un conductor ebrio, encontró en el dibujo una forma de expresar su ira y tristeza. Tras su regreso del servicio militar, O'Barr había planeado vengar a su novia, pero la tragedia de su muerte lo dejó sin la oportunidad de llevar a cabo su plan.
Así, el cuervo surgió como un ser sobrenatural destinado a proporcionar el poder necesario para completar una venganza implacable, siendo invulnerable a las balas y causando la muerte violenta a sus enemigos. Para enfrentar a un personaje tan poderoso, los creadores de esta nueva película buscaron inspiración en figuras como Ghost Rider y Spawn, cuyos enemigos suelen ser demonios. Sin embargo, la incorporación de estos elementos sobrenaturales en la nueva adaptación del Cuervo resulta mal desarrollada, creando un mundo inconsistente y poco convincente. El Cuervo en esencia trata sobre la venganza de los justos, personas buenas que buscan justicia tras sufrir una tragedia. La historia se convierte en una fantasía sobre la posibilidad de hacer algo después de una injusticia. Sin embargo, la nueva versión parece perder de vista esta premisa fundamental al añadir elementos sobrenaturales innecesarios. En lugar de explorar cómo una persona que no puede morir enfrenta el dolor que causa a los inocentes, o la locura que desata el villano, se centra en tramas secundarias que no reflejan la esencia del personaje. Otra premisa interesante que se podría haber explorado es qué sucede con los avatares del cuervo que no cumplen su venganza. Si un avatar se adueña de sus poderes y decide no llevar a cabo su misión, podría ser un enemigo formidable para el cuervo. Esto parece ser que obedece, y realmente esperamos que no sea así, a que desean hacer una secuela con Bill Skarsgård como protagonista, porque al igual que cuando mató a sus ejecutores y cualquier otro villano al servicio de Vincent, no terminó su venganza. La muerte de este villano tampoco la termina, porque al fin y al cabo es solo un secuaz del verdadero villano, el demonio que le dio sus poderes para llevar almas inocentes al infierno, con lo que se alejarían totalmente de la esencia de la obra. El Cuervo no es acerca de Eric Draven, sino de las cientos de almas inocentes que necesitan justicia. La premisa del Cuervo es la de una persona inocente siendo empoderada para vengarse de los criminales que los mataron a ellos y a sus seres queridos. Pero, ¿este Eric es realmente una persona inocente? En un flashback que sigue los eventos del inicio de la película, se puede ver que la casa rodante donde Eric vivía con su mamá quemándose, parecía que se estaba vengando de su propia madre por la muerte de su caballo. Esta pequeña trama puede pasar desapercibida, concorde a la venganza que se puede ver en las historias del Cuervo, pero hace que no terminemos de empatizar con alguien que mató a su madre, por mucho que su estado de inconsciencia la volviera negligente del cuidado de un caballo. Por cierto, esta escena tiene sus raíces en los cómics y en la misma historia de James O'Barr. La historia del caballo que muere después de enredarse en un cable con púas se llama Shattered in the Head, donde Eric ve felizmente por la ventana de un tren en movimiento a un caballo a galope, hasta que es detenido por el alambre de púas, dejando el rostro de Eric en lágrimas. Por otro lado, la historia de la madre que se pierde en fármacos ilegales es la del mismo O'Barr. Según la biografía de O'Barr, su madre biológica había estado entrando y saliendo repetidamente de instituciones mentales, cárceles y hospitales durante toda su vida adulta. Cuando los trabajadores sociales vinieron a buscar al recién nacido James O'Barr y preguntaron por su edad exacta, ella solo pudo decir que había nacido en algún momento entre el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo. Y así fue como James O'Barr se le asignó el cumpleaños del 1 de enero de 1960 y fue llevado con su medio hermano mayor a un orfanato en Detroit, Michigan. Vi cosas. No debía haberlas visto. La premisa de The Crow sobre una persona inocente buscando justicia por la pérdida de sus seres queridos es poderosa, pero la nueva adaptación parece perderse en su búsqueda de modernizar el concepto, alejándose de lo que hizo a la obra original tan especial. Al final, esta nueva adaptación del Cuervo está destinada a pasar sin pena ni gloria. Habrá quienes la consideren una abominación, otros tantos la encontrarán genérica y otros simplemente entretenida, pero muy probablemente habrá un grupo de adolescentes que harán sus propios altares a esta película a su manera. Es el tipo de película que si la viste cuando tenías 14, la verías 10 o 20 veces más y te inspirarías para leer el cómic en el que está basada o ver la versión protagonizada por Brandon Lee y en algunos casos para leer algún libro de poesía. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Gigi y esto es Tierra. ¿En qué te has convertido?